Listo. Hola a todos, buenas noches. Estamos iniciando la cuarta transmisión de nuestro evento Los Caminos del Alzheimer, persona, familia y equipo de salud. Así que en lo que estamos esperando a que se conecten más personas para que nos puedan acompañar, pues les recuerdo que la charla del día de hoy es para todas las familias que tienen un padre o madre con demencia, ¿no? O sobre todo, pues en este día del Alzheimer, pues los padres que tengan este diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer. Ya se va conectando más gente. Entonces, les recuerdo el nombre de la charla, es Las familias ante la demencia de un padre o madre, cómo sobrevivirla. No sé, Gaby, si quieres comentar algo o nos vamos esperando a que se vayan uniendo más. Sí, no, bueno, pues solo saludarles. ¿Cómo están? Qué gusto que estén por acá. Veo que va subiendo el número de personas que se conectan. Y bueno, pues recordar que justo hoy es el Día Mundial del Alzheimer, 21 de septiembre. Entonces, bueno, la intención de estas charlas tienen como objetivo principal poder ofrecer más herramientas a todas las personas que están viviendo con esto, ¿no? Porque al final hablábamos y justo los temas que hemos elegido tienen relación directa con la familia, porque nos damos cuenta que no es una enfermedad individual, no es una situación que se viva como en lo personal, sino se vive a nivel familiar. Entonces, bueno, pues bienvenidas y bienvenidos y esperemos que lo que les vamos a compartir hoy pues les sea de utilidad. Igual si nos pueden ir diciendo quién ya está ahí conectado para que los vayamos saludando. Ya ahorita en un par de minutitos más iniciaremos con la transmisión. 5:05 empezamos, yo creo, ¿no? Para ya hablar del tema. Sí, que también seguro hay personas ahí atoradas con el agua. Yo venía con casi que no llego. Entonces, creo que hay varias personas que estábamos como ahí en la misma situación, entonces esperemos se vayan integrando. Ya Marcela nos saluda. Hola Marcela, buenas tardes. Gracias. Hola Sara. También conforme van llegando, nada más pues recordarles que esto es parte de nuestro evento del mes del Alzheimer y que al final las personas que se habían registrado para esta charla, que eran familias que estaban interesados en tomarla, pues bueno, recibirán un librito electrónico que hemos preparado ahí con algunos recursos electrónicos que creemos que les puedan servir y también ser pues ahora sí que de utilidad para toda la familia. Se estará haciendo un compendio también de lo que hemos platicado todo este mes y para que pues lo puedan llevar ahora sí que al bolsillo, ¿no? Y estarlo consultando cuando tengan necesidad y demás. Y les recordamos también que estos videos al finalizar quedan subidos en nuestra cuenta de YouTube, a la que por ahí también luego les estaremos poniendo la liga por si quieren volverlos a ver, compartir y demás, ¿no? Quedan aquí grabados, pero pues no está de más que estén en otras plataformas. Bien. ¿Quién anda por ahí? Ajá, perdón. Digo, para eso hay que registrarse, ¿no? También si alguien de los que nos está viendo se quiere registrar, igual ya les compartimos el link, Tania, se podría, para que se registren y poder pasarles esta información. Sí, al finalizar a lo mejor de la transmisión ya pongo la liga para que lo puedan checar con más calmita. Pues bien, entonces recordamos, ya estamos por iniciar ahora sí, la charla de hoy. Pues es realmente una temática muy especial, que es en realidad engloba lo que hemos trabajado, ¿no? Que se ha trabajado desde la asociación desde hace mucho tiempo y directamente con quien más, pues apoyo necesitan, ¿no? Que además de la persona con demencia, pues es la familia que rodea a esta persona. Entonces, pues bienvenidos. Y yo creo que vamos a ir dando inicio, ya pasaron los 5 minutitos, entonces esperemos que más gente se vaya uniendo, pero bueno, ahora sí nos presentamos. ¿Quieres iniciar tú?
Bueno, sí, está bien. Soy Irais Bonilla, soy psicóloga y maestra en gerontología. Y aquí trabajamos en la Asociación Plenitud y Demencias desde hace, ya serán 8 años. Entonces, bueno, estamos aquí compartiendo todo el tiempo con familias. Sí, es nuestra directora de la asociación, Iraís. Y bien, pues mi nombre es Tania Galvez, yo soy la coordinadora operativa de la asociación y justo pues trabajo también desde el área de psicogerontología con las familias de las personas que llegan y confían con nosotros en la asociación, ¿no? Entonces, pues sin más preámbulo, damos inicio a esta charla y fíjense que esta charla nosotros la quisimos englobar desde lo que muchas otras personas nos han logrado compartir. Ustedes que se alcanzaron a registrar contestaron un pequeñito cuestionario como para nosotros corroborar, ¿no? Que estábamos cubriendo a la mayoría de las temáticas que ustedes querían charlar y bueno, pues son un montón, pero las de hoy serán el contenido que les presentamos aquí muy brevemente, ¿no? Que es cómo actúa la familia ante el diagnóstico de una demencia, pues los duelos que se viven, qué factores hay que cuidar, ¿no? Para evitar el sufrimiento de la demencia, algunos mitos por ahí comunes y las formas en las que podemos ayudar, ¿no? Si no somos el cuidador principal. Y bueno, pues aquí nada más nosotros que nos gusta compartir, ¿no? Con ustedes que sabemos y conocemos que la demencia, como lo es el Alzheimer, pues es una enfermedad que no está solamente afectando a la persona que la presenta, por supuesto es quien tiene la vivencia directa, pero alrededor de esta persona pues hay todo un sistema familiar, ¿no? También un entorno social, condiciones económicas particulares y demás. Y bueno, aquí entonces, el objetivo de esta charla es abordar estas relaciones que hay. No solo el cuidador, que es como que el binomio que siempre vemos, ¿no? La persona con demencia y el cuidador, sino ahora los hijos, hermanos a lo mejor del cuidador, si es que el cuidador es uno de los hijos, los nietos, las parejas, algunas amistades también cercanas o la familia extensa, que muchas veces esta familia pues también está involucrada, ¿no? Entonces, pues bueno, nosotros englobando y considerando que estos miembros de la familia que rodean a la persona con demencia, pues entonces este es el foco principal que hemos descubierto también que se necesita pues sacar a la luz, ¿no? Además de lo que el proceso de demencia le hace a la persona que lo presenta, pues también la familia. Y aquí, bueno, hacemos un recorrido muy breve, justo que pues la familia se enfrenta a muchas más condiciones, pero aquí englobé nada más 4, ¿no? Quisimos poner estas, que son como ciertos retos a los que se enfrentan. El primero es que cuando recibimos el diagnóstico de la demencia, pues ya llega hasta con 10 años de atraso, ¿no? De que ya se había iniciado la enfermedad y entonces pues ya nos agarra cuando los síntomas son mucho más notorios y en cuanto a la prevención pues ya no hay tanto que hacer como si se agarrara más temprano, ¿no? Pero esto pues es un factor común. No me acuerdo, Irais, cómo decías que era la estadística, pero era algo así, ¿no? Como que la mayoría, si no es que el 100%, ya tiene un diagnóstico atrasado de la demencia. Sí, la mayoría hasta ahora son 10 años de evolución de la enfermedad y ya entonces es cuando empieza a dar los primeros síntomas que nosotros alcanzamos a ver. Entonces, sí es importante a los primeros síntomas, por eso es tan importante esto que decimos todo el tiempo, no es normal olvidar en la vejez, porque entonces como son tan chiquitos los primeros síntomas, los normalizamos y esto sigue avanzando. Sí, así es. Otro de los retos, justo combinado con que ya de entrada esto nos pone en un juego distinto, ¿no? O sea, aquí ya está el reto de ahora qué hacemos, ¿no? Que es porque la primera reacción de la familia, pues de la persona y de la familia, es el miedo, ¿no? Porque este desconocimiento que hay acerca de la enfermedad, que se escuchan justo muchos mitos y muchas cosas que hemos visto hasta en películas, ¿no? Que está
ya señalado, y esto pues es un reto también emocional porque mucha gente pues puede entrar o en pánico o en no saber qué hacer, en desesperación, que también iremos hablando un poquito más adelante de esto, pero bueno, también les juega esto, ¿no? Como en un poquito en contra en cuanto a lo inesperado. También pues esta dinámica familiar se ve influenciada porque tiene que adaptarse al seguimiento de la salud, consultas médicas, recomendaciones, qué medicamentos, los nuevos tratamientos, cambios a lo mejor de alimentación, de terapias, etcétera. Y esto pues pone en jaque a muchas familias, ¿no? Ahora, ¿cómo me adapto? ¿Cómo me ajusto a esto que estamos viviendo? Y bueno, también por último, la atención, tiempos y cambios por el diagnóstico que empiezan a dañar las relaciones familiares, ¿no? Esto también un poco en cuanto a que cada persona está viviendo su proceso, que de ahorita de esto nos va a hablar Iraís, pero justo el que es inesperado, que ya se llega con toda una serie de recomendaciones que a veces nos caen como bomba, ¿no? Que es ay, pues cuídale esto, mételo a esto, hazle esto, dale tal y así. Son tantas las cosas que la persona que agarra el papel del cuidador principal, quien está atento normalmente a todo el seguimiento de su salud, pues empieza a tener roces, ¿no? Y complicaciones con los otros miembros de la familia. Ahí, no sé, esta parte además va combinada de los duelos, ¿no, Irais? Además de esto. Sí, creo que aquí cuando mencionas esto, una de las primeras reacciones que tienes es el miedo. Creo que justo ahí nosotros podemos pensar por qué es el miedo, ¿no? Viene este miedo que nos pones aquí a lo desconocido y pues cuando nos dicen que es una enfermedad crónico, neurodegenerativa, que no tiene cura, pues seguramente viene un proceso muy fuerte que vamos a vivir. Y como decíamos desde el inicio, no solo, sino como familia. Y bueno, la intención de esto es también integrarnos, ¿no? Y que justo los duelos se vayan acompañando. Por ejemplo, aquí, no sé si se alcanza a ver claro, por ahí vienen como las 5 etapas más frecuentes del duelo. Antes se creía que estaban en el orden, si alcanzan a ver la primera, la que está hasta arriba, dice negación. Antes se creía que venían así en este orden, de derecha a izquierda, negación, después venía ira, después venía algo que le llamaban negociación, después de esto viene la depresión, depresión y cerrábamos con aceptación. Y muchas veces estaban esperando o estábamos esperando que vinieran en este ciclo. Lo que nos hemos dado cuenta es que no es ni unidireccional ni son únicas. ¿A qué me refiero con esto? Que yo no necesariamente voy a iniciar con la negación. Muchas veces hay personas que inician con ira, ¿no? Que se enojan cuando se enteran que su papá, su mamá o la propia persona se entera de este diagnóstico, se enojan. Algunos iniciarán con esta parte de la negación, donde dicen que no es cierto. No, seguro solo es que estaba distraída. O empiezan a hacer o a utilizar un montón de excusas. Entonces aquí es importante identificarlas. Si las personas que nos están escuchando han vivido algún proceso de duelo, me gustaría que vayan pensando en este proceso, piensen en una situación que estén teniendo o hayan tenido donde ustedes identifiquen la negación en ustedes, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué hubo por ahí? ¿Un accidente? ¿Una pérdida de trabajo? ¿El diagnóstico del familiar, de su mamá, su papá o su pareja? ¿Quién es? Si ustedes han vivido por este proceso, por ejemplo, de ira, muchas personas de pronto las podemos observar cómo se alejan y entonces están enojadas todo el tiempo, enojadas, y de pronto vemos como la familia, en lugar de tratar de entender qué está pasando, empiezan a generarse unas dinámicas de conflicto, donde entonces viene, es que siempre está enojado, porque pelea, y entonces empieza a hacer esta, como retroalimentación de pleito, ¿no? Entonces tú me peleas, yo te peleo, en lugar de si nos paramos un poquito a pensar qué está viviendo, qué está sintiendo. Muchas veces podemos encontrarnos o con las personas mayores, ver cuándo empiezan las negociaciones. Cuando es muy frecuente aquí en México
y creo que a nivel mundial también, que empiecen las negociaciones las personas religiosas con Dios, ¿no? Y empiezan a negociar un poquito con ellos. Mira que si me acordé ahorita de las mandas, ¿no? Que si me curas, voy a ir y te voy a llevar y voy a hacer, y empiezan a tener ciertas negociaciones, o con los mismos médicos, ¿no? A ver, y si me lo tomo en tiempo, entonces va a ser menos el tratamiento o el periodo de tratamiento. Entonces aquí empiezan a buscar, así ya no hay negación completa, ya no hay enojo, pero empiezan a ver qué sí podrían hacer con esto. Entonces es muy importante qué pasa, por ejemplo, si lo estoy viviendo yo como persona, pero también si lo estoy viviendo como familiar. Y si yo como familiar estoy en este punto de negociación con mis otros hermanos, con el médico, con mi propio familiar, entonces, ¿qué estoy negociando? ¿Qué estoy intentando que logremos hacer aquí? ¿No? Y bueno, el último punto, bueno, el siguiente punto que vendría acá es la depresión. A veces, a mí luego no me gusta tanto llamarlo así como depresión. Yo siento que es una tristeza muy profunda en la que se vive como parte del mismo proceso. Y la depresión ya como algo que ya tal cual sería algo patológico. ¿No? Entonces, aquí donde vivimos esta tristeza tan profunda, donde nos estamos confrontando a nuestro propio dolor, ¿no? Y cerramos o tenemos este último punto que es la aceptación. Cuando yo acepto, ya puedo empezar a tomar estas decisiones asertivas. Ya puedo empezar a tener como este acercamiento con los otros miembros de la familia. Empiezo a buscar opciones. Algunas personas, algunas familias nos dicen, no sé por qué hasta que pasó un año del diagnóstico empecé a buscar en internet qué había. ¿Qué opciones había? Porque el médico me dijo, no hay nada, dale esta pastillita. Y si yo no sé por qué no se me ocurrió antes, porque muchas veces viene todo este proceso de duelo tan largo que puede durar hasta un año y entonces es totalmente sano y ahí es cuando empezamos a buscar más opciones. Y además también este duelo que no es nada más la persona que se enferma, ¿no? Sino cada miembro de la familia está al mismo tiempo llevando su propio proceso de duelo, ¿no? Sí. Sí. Por aquí yo les ponía esta pregunta, ¿no? ¿Qué vive o vivió la persona? No sé si ustedes se han preguntado esto, ¿no? Que si su familiar, no sé si ahorita las personas que están aquí tienen algún familiar, veo que está Marcela, Saraí, Paola, Dali, sus familiares han tenido algún tipo de demencia o son profesionales de la salud. ¿Qué pasa? Porque si ustedes nos pudieran compartir un poquito cómo creen que lo vivieron o si ustedes pudieron acompañarles en este proceso. Ante las demencias luego nos damos cuenta o podemos ver que hay personas que no alcanzan a identificar estos olvidos, no tienen esta conciencia de que están enfermando. Entonces, pero sin embargo otros sí. Entonces me gustaría, no sé, que nos compartieran cómo vivieron este proceso. O igual tú, Tania, si nos quisieras compartir algo referente a esto. Pues en lo que se van animando a comentar. Sí, pues bueno, justo algo que he escuchado mucho también tiene que ver con, como que es cuestión del tiempo, ¿no? Como que en los primeros años que van teniendo o ya se van acostumbrando a manejar la enfermedad, están como en un periodo de shock, van haciendo cosas, pero no necesariamente a conciencia, ¿no? No necesariamente como todo planeado, así, o bien llevado. Entonces creo que es un poco también este factor sorpresa que comentábamos al inicio, que los agarra en curva o nos agarra en curva y entonces ahora sí que sigue, ¿no? Jessica por ahí nos comparte que su mamá tiene Alzheimer y que justo fue diagnosticada en el 2014-2015 aproximadamente. Y que ella es la cuidadora y tiene una cuidadora de apoyo. Muchas gracias, Jessica. Sí, gracias. Y bueno, yo pensaba un poco cuando hacía esta pregunta, mi abuela paterna tuvo Alzheimer
Y entonces cuando yo pienso en estos procesos de duelo y estaba poniendo justo este signo de interrogación, pensaba en ella, ¿no? Y yo me quedaba con que ella vivió dos procesos muy fuertes y se quedó con mucha ira, con mucho enojo por este proceso y mucha tristeza. Entonces, en lo personal yo decía, ¿y la acompañamos? ¿O este proceso realmente solo estuvimos viendo de lejos cómo lo iba viviendo? Entonces, creo que es importante, si hay personas que nos están viendo, que sean cuidadoras como Jessica, que volteen y piensen cómo está viviendo el proceso su familiar y si lo están acompañando. Acompañar lo que es escucharle, validarle esas emociones, si está en enojo, en tristeza, en aceptación, si empieza a negociar. Muchas veces cuando las personas que presentan algún tipo de demencia empiezan a negociar algo, los familiares los apagan en seco y les dicen que eso no es posible. Invalidan toda la planeación que está haciendo. Entonces es importante escuchar para poder planear junto con ellos, ¿no? ¿Qué viene? ¿Qué hay? Y entonces empezamos a validar sus emociones, pero también puedo empezar a validar las mías. Marcela. Sí, te dejan comentario que dice que su papá tiene demencia hace un año, se lo diagnosticaron, y sé que ella sí vivió un proceso de negación, incluso de depresión, ¿no? Que se está atendiendo. Peleas entre hermanos, inclusive siento que la familia en general, tíos y tías, aún no comprenden ni lo aceptan del todo. Gracias, Marcela. Gracias, Marcela. Esto es muy común, ¿no? Es muy frecuente y es importante que se hable, porque luego también ponemos como temas muy bonitos todo el tiempo. Qué bueno, sí. También de lo que no la pasamos también se tiene que hablar, porque entonces cuando no la pasamos también y lo compartimos, disminuye esto y nos damos cuenta que son procesos que vivimos todas las personas. Si los llegamos a vivir por la pérdida de un trabajo, imagínense si no los vamos a vivir por la pérdida de las capacidades y funciones de un familiar que estamos viviendo así tan de cerca, ¿no? Nuestra mamá, nuestro papá, nuestra hermana. Entonces, pues esto es importante que se hable. También nos comentaba Beba. A ver, bueno, deja a Tania con los comentarios. No, está bien. Está bien. No, voy a hacer bolas acá. Bueno, pero decía una voz de eso, que tiene a su mamá con Alzheimer desde hace 7 años y que tiene una cuidadora ya que vive en Ciudad de México. Estás a distancia, Beba. Pues mira, sí, también esa es otra cosa, ¿verdad? ¿Cómo ayudamos si no estamos, a veces en el mismo lugar? Sí. Pues, si quieres le damos a la siguiente. Porfa. Y entonces, bueno, aquí venía esta pregunta, ¿qué vives o viviste tú? Hace rato Marcela nos compartía un poco y aquí me gustaría hacer énfasis también en las personas chiquitas de la casa, los niños y las niñas. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con ellas? De pronto estaba ahí abuelita, abuelito acompañando, los iban a visitar los domingos, no sé, depende del tipo de familia, unas a lo mejor más tradicionales. Yo me acuerdo que yo iba con mis abuelitos, salía los domingos, nos íbamos a cenar, había convivencia. Y entonces, ¿qué pasa en el momento que empezamos a darnos cuenta nosotros como adultos que nuestro familiar está presentando un tipo de deterioro de este tipo? ¿Lo explicamos? ¿Le hablamos a los hijos, a las hijas de esto o los dejamos que lo vayan procesando como ellos puedan? Yo preguntaría aquí, si nosotros como adultos nos está costando trabajo procesarlo, muchas veces los niños tampoco tienen herramientas para poder procesar situaciones así. Y entonces, hace unos días llegué a la casa de una familia y me decían, ¿sabes qué? Está muy triste una de las nietas de 9 años porque su abuelita le estaba pegando, la levantó en la noche pegándole, ¿no? Y con la mano, así le hacía. Y le gritaba y le decía que se despertara. Entonces, qué importante hablar con ella de qué proceso está viviendo su abuelita, qué está pasando ahí. Entonces, importante no generar, aquí en la parte de abajo les ponía, conspiración del silencio. Me gustó esa frase, porque entonces
Después nadie habla de nada, ¿no? Todos se quedan como si las emociones fueran súper bien gestionadas, yo llevo mis emociones muy claras, la situación la tengo clara y mejor no digo nada. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando en realidad? No tengo idea qué hacer con mis emociones, no sé qué voy a hacer con la respuesta que me dé mi hermana, mi tía, mi mamá, de cómo se siente, y entonces mejor no pregunto, ¿no? Así, no te enteras de lo que siento, no me entero de lo que sientes, y creemos o decimos que así todos felices. Y no es verdad, porque entonces se van haciendo marañas y marañas y marañas en nuestro cerebro y en nuestras emociones, porque entonces ya no podemos tener claro, por ejemplo, qué redes de apoyo tenemos. ¿No? No hay una comunicación asertiva. Al no aceptar esto, nos mantenemos todo el tiempo como ensimismadas, ensimismados, creyendo que lo que nosotros decimos es lo que es real o es lo mejor. Mira, te comparto aquí mientras que también nos ponía Jessica, que de hecho ellos pasaron también por la etapa de la negación al principio y luego comenzaron a adaptarse y buscar formas de socializar con ella, ¿no? También la tristeza es una etapa compleja, más si a eso le sumamos la soledad que vive porque la familia se aleja. Actualmente mi madre se encuentra en una fase en la que aún camina, pero ya no habla y solo se queda tranquila en algún lugar. Okay. Gracias. Muchas gracias. Mira qué importante, acaba de decir algo muy, muy importante. O sea, el duelo no solo se está viviendo ahí por las pérdidas que va a traer la enfermedad, sino porque las personas se van alejando. De pronto, los hijos, las nietas, los vecinos, los amigos se van alejando. ¿Por qué? Porque no saben qué hacer con lo que se está presentando. Y regresamos, yo diría, más que qué hacer en actividad, no sabemos qué hacer con nuestras emociones. No sé qué hacer al voltear y ver a mi mamá, que la veía yo tan fuerte, yo la veía tan activa todo el tiempo, que iba y hacía y deshacía, y ella era la que me regañaba y venía. Y entonces a la hora de voltear y verla que está ahí, que de pronto no recuerda, verla sentada en el sillón, y entonces yo no sé qué hacer con todo lo que me genera a nivel emocional, y entonces mejor me alejo. Porque en realidad, Tania no me dejará mentir, las condiciones para llevar actividades con estas personas que tienen un deterioro son muy sencillas. No necesitamos nada muy complejo. Entonces, yo siempre veo qué es lo que limita, qué nos limita a acercarnos. No es la falta de formación todo el tiempo. Sí es bueno acercarnos con formación, pero lo que nos limita a acercarnos muchas veces es las emociones, el no manejar estas emociones adecuadamente. Fíjate, y ahí junto con esto igual nos compartían por aquí, Paola, que de hecho creo que nos han acompañado en las otras charlas, así que un saludo a esa familia. Nos comenta pues que su papá justamente no sabe que tiene demencia, le dijeron, bueno, parece senil mixta, su diagnóstico, y dice que tiene casi un año. En su caso dice que a veces sí le da mucha tristeza saber que su papá pues no es el de antes, ¿no? Que es lo que comentabas justo ahorita, y no sabe qué tan prudente es que sepa qué es lo que él tiene, ¿no? Actualmente está en una casa de descanso y lo visitan los fines de semana. Se lo llevan los fines de semana y siente que no están preparados para llevar este proceso, ¿no? Y comenta que cree que a veces sus hermanos no lo aceptan y pues no entienden la situación, justo de lo que estabas hablando. Sí, pues podemos trabajar en equipo, o sea, acercarnos. El tema de la conferencia habla de esto, ¿no? Los caminos del Alzheimer, y es familia, la persona y los profesionales de la salud. No tienen por qué saber todo como familia. No es obligación poder llevar todo en orden y al pie de la letra si no tenemos esa formación, ¿no? Entonces, apoyarnos también es algo muy bueno. Y en cuanto a decirle su diagnóstico, él tiene derecho a saberlo. Aquí, ¿qué vendría? Identificar en qué etapa se encuentra. Porque si nosotros vamos a decirle su diagnóstico y él lo va a vivir cada que alguien se lo recuerde, va a ser un proceso muy doloroso, ¿no? Porque entonces él lo va a estar viviendo, no sé si Paola se lo dice en un
momento y después llega otro hermano y dicen, pues como nos dijeron que lo tiene que saber, yo se lo repito. Y luego a la semana llega alguien más y dice, bueno, pues yo se lo repito, porque no tiene derecho. Entonces esto va a ser un duelo ahí que va a estar viviendo y que probablemente él no tiene las herramientas para sobrellevarlo. Entonces, es importante aquí que pudiéramos identificar cuál es el proceso completo que él está viviendo. Si él tiene un deterioro leve, yo diría, si él tiene todo el derecho a saberlo. Incluso en un moderado o en un severo, yo diría por lo menos una vez que se les diga. Si no se nunca, que se les diga. Porque hablábamos del validar las emociones. Y entonces la persona tiene derecho a saber y en medida de lo posible, pero entiendo también que la familia se tiene que preparar y que no es fácil. Sí. Y mira, justo también dentro de la misma temática nos comparte Patricia que su papá tuvo demencia y que la verdad fue muy difícil la aceptación por, al proceso de ir perdiendo a la persona, ¿no? Pero que también considera reconfortante el poder cuidarlo y poder irte despidiendo de la persona. Miren, creo que esa es una de las claves que traíamos para la charla de hoy, ¿no? Justamente. Y Erika nos comenta que a su abuela la diagnosticaron hace 1 mes y medio con demencia vascular y por momentos pues mucha tristeza porque es muy reciente, ¿no? Sí, pero siempre tratando de brindarle todo lo mejor para que ella esté lo mejor posible. Sí, pues ahí está, ¿no? Cuando nosotros vamos conociendo, vamos a ir teniendo más herramientas para poder acompañarle y acompañarnos como familia. Y bueno, hablando yo tanto de emociones, les decía que soy psicóloga, entonces me encanta esto. A mí me llama mucho la atención cómo en algunas ocasiones escucho esto de controla tus emociones, controla el enojo, controla la tristeza, y entonces me pongo a pensar, ¿cómo controlar esto? Si es una emoción, nace, sale, no llega esta emoción, y entonces, ¿cómo la controlo? Yo puedo controlar lo que voy a hacer con esta emoción, la reacción que tenga con eso, pero yo no voy a controlar la emoción. Yo voy a gestionar la emoción. Y gestionar, ¿qué es? Acompañarla. Yo la observo, la identifico, la acepto. Hasta ahí es mi gestión. Después de esto, ahora sí yo decido qué voy a hacer con ella. Y entonces ahora sí pudiéramos, si quisieran utilizar esta palabra de control, ahí sí, yo decido qué hago con ella. Y entonces yo ponía este ejemplo, esta imagen del río, porque yo así lo visualizo y se los comparto. Para mí gestionar la emoción es como ir acompañando en el río, ¿no? Si fuera ahí el agua, lo voy acompañando. Y controlar la emoción es como si se hiciera una presa. Yo pongo piedras, yo pongo barreras aquí para detener algo que es indetenible, porque es una emoción. Yo no la voy a parar. Lo mejor que puedo hacer es identificarla, aceptarla para poder ver qué hago con ella. Entonces, por eso ponía este ejemplo. Ojalá pueda ser claro y recuerden, no intenten controlar sus emociones, porque solo hace que se queden aquí estancadas, ¿no? Como una presa, que se atoran. Sí, dejemos que fluyan. Y mira, Aurora nos comparte que ella fue cuidadora de su esposo durante 7 años. Y fíjate, esto que va a decir, que se vive un duelo cada vez que se les olvida hacer algo como bañarse solo, vestirse, rasurarse. Y sí, totalmente, ese es un proceso nuevo cada vez que va dando un pasito más, ¿no? La enfermedad. Pero comenta que ella dice que es una enfermedad que afecta el cerebro del enfermo y el corazón de la familia, pero que ella le da gracias a Dios que permitió rodearlo de cuidados y de amor, ¿no? Y creo que concuerdo también con esta percepción de afecta el cerebro del enfermo y el corazón de la familia. Gracias, Aurora. También nos comenta por ahí Kate, que dice que su mamá, en sus ratos de lucidez, le ha platicado del Alzheimer y ella le ha pedido que le hable con la verdad, ¿no? Y que así lo ha hecho, aunque después se le olvide. Excelente. Justo No, creo que
esto justo es algo muy, muy bueno, ¿no? O sea, este ejemplo que nos da Kate es buenísimo, porque no importa que te lo olvides, así como en muchas pláticas y libros dicen, si te pregunta 10 veces una misma cosa, las 10 veces. También con esto de las emociones, ¿no? Si es necesario y la persona, nosotros vemos que lo está sobrellevando y quiere saberlo, está en su derecho. Nosotros no somos quienes ni profesionales ni familia para decidir la vida de nadie, mientras la persona pueda decidir en sí misma. ¿Qué hacemos? Utilizamos estrategias cuando ya la persona no puede decidir. Y las estrategias tienen que ser acompañando como todo lo que es esa persona, ¿no? Gustos, necesidades, inquietudes, todo. Tratamos de acompañar esa historia de vida. ¿Qué sí haría, qué no haría ella regularmente, ¿no? Entonces, no es solo un libro nos dijo que se tiene que hacer esto y lo vamos a hacer. Tenemos que hacer un análisis mucho más profundo de esto. Sí. Ahorita igual nos están compartiendo por ahí Jessica otra vez y Aurora, que justo cómo iban viviendo, ¿no? Ellas esta etapa y las labores, ¿no? Que es aparte la supervisión de pintar, leer, escuchar música, las cosas que a ella le gustaba, salir a caminar, sus comidas favoritas, fotos y demás, ¿no? Que es justo esto, ¿no? Seguir manteniendo lo que es la identidad, ¿no? De la persona, que esta parte pues sabemos que no se pierde. Y muy, muy bien, bueno, me gusta mucho el comentario de Aurora, dice, no me estacionaba en el duelo, ¿no? O sea, muy importante, no hay que estacionarnos ahí, es un proceso, hay que estar atentos. Si yo siento que llevo ya 2 meses, 3 meses en una misma etapa, entonces me regreso, pido ayuda, me acerco, puede ser un amigo, una hermana, un profesional, lo ideal sería un profesional de la salud, pero si quiero acercarme, un primer paso puede ser hablarlo con mi hermana, con mi hija y decirle, ¿sabes qué? Me siento así y creo que tiene que ver con esto. Y juntas, entonces, activar esas redes de apoyo y juntas buscar cuáles son las opciones que hay. Sí, Y sí. si quieres Paso. darle, ajá, sí. Y bueno, yo pensaba, para este acompañamiento es muy importante la empatía. La empatía muchas veces dicen que es esto de ponerse en los zapatos de la otra persona. Yo creo que es muy difícil. Yo creo que la empatía es entender que la otra persona tiene una historia de vida independiente, que la otra persona tiene una situación que yo no la estoy viviendo, eso me queda claro, ¿no? O sea, porque hay un contexto muy específico en cada persona. Así todas las que están escribiendo, compartiéndonos ahora, Aurora, Kate, Beba, Tania, yo, todas tenemos experiencias diferentes. Entonces, por más que tratemos de entendernos, no vamos a lograr vivir ni sentir lo que está pasando en la otra persona, pero sí podemos aceptar, escuchar y tratar de comprender qué es lo que se vive. Y para esto yo les puse aquí estos ejemplos de algunas películas o un cuentito por aquí que yo lo dividí así, ¿no? Decía, si quieres saber cuál es o generar un poquito de empatía con la persona que está viviendo un diagnóstico o si un diagnóstico de algún tipo de demencia, puedes ver esta primerita, la naranjita se llama Estilalis. Ahí van a ver cómo va viviendo ella este proceso de duelo tan fuerte con la pérdida de sus funciones. A ella, si mal no recuerdo, le diagnostican demencia tipo Alzheimer, si mal no recuerdo. Ella era una conferencista, bueno, no les cuento más, pero el punto aquí importante es, ella nos comparte desde las cámaras cómo se va sintiendo, cuál es el proceso que va viviendo. Entonces, si yo quiero entender un poquito qué pasa con la gente cuando se entera que tiene este diagnóstico, puedo verla. Si yo soy una vecina, soy amiga o soy familia, pero no vivo todos los días con la persona, no convivo con la persona y quiero pensar o tratar de entender un poquito más qué es lo que se vive en el día a día, puedo ver estas dos películas. Viene la que está en el centro, Amour, es una película francesa, si no me equivoco, donde el señor está cuidando a su esposa todo el tiempo, ¿no? Es su cuidador principal.
Ella, si no me equivoco, tiene demencia vascular. Y entonces, ¿qué viene este proceso? ¿Qué es el día a día de él cuidando a ella? Si yo, que soy vecina y estoy viendo a mis dos vecinos que están en una situación similar, por lo menos después de ver esta película, yo me detendría a hacerle comentarios de qué debería y qué no debería de hacer. Porque entonces voy a entender un poquito qué es lo que está viviendo. Y la siguiente película también, si con este mismo contexto que les decía de familiar, vecino o amigo lejano, es el documental América. Es impresionante. A mí, de todos, yo creo que es el que más me ha gustado. Todos son muy buenos, diferentes, pero es muy impresionante ver el día a día de los cuidadores, los diferentes humores, las diferentes formas de ver las cosas, emociones y demás. Entonces, hasta ahí nos podríamos quedar con, si yo quiero entender, si yo quiero generar un poquito de empatía con la familia, puedo ir ahí. Y por último, hace un rato les decía o les hablaba sobre los niños. ¿Qué pasa con este proceso de duelo? ¿Qué hay? A lo mejor habrá quien diga, no, es que no son cercanos a su abuelo, a su abuela. Habrá quien dice sí. Y entonces, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Yo quién soy? Regresamos, ¿yo quién soy para decidir si mi hijo está viviendo un proceso de duelo o no? Entonces, lo mejor que podemos hacer es investigar para poder acompañarles. Y les puse este cuentito que a mí me gusta, hay muchos, pero este me gustó más, dice Los abuelos de Penélope, y nos va narrando una historia para hablarle a los niños sobre el Alzheimer, ¿no? ¿Qué pasa? Si ustedes no piensan a lo mejor utilizarlo para hablarlo con sus hijos, sobrinos o nietos, está bien. Pero si ustedes lo leen, también van a generar esta empatía con los niños, van a entender más o menos cuáles son los procesos que ellos van llevando y cómo lo van viviendo. Y también creo que eso es muy, muy bueno. Mira, justo ahorita nos preguntaban, bueno, que nos contaba que seguido su mamá le expresa sus angustias y le dice como que lo que desea cuando ella no pueda o ya no esté, ¿no? En esta vida, que eso es valioso escucharlos y darles, ¿no?, este espacio de ellos contarlo. Y nos pregunta Beba, mira, ¿por qué es que les da tanto miedo quedarse solos cuando tienen Alzheimer? Como que les da mucha angustia. Si quieres responder tú. Sí. Bueno, ellos creen que los van a dejar, ¿no? O sea, imagínate qué pasaría si ahorita yo de pronto cambio mi lenguaje y te empiezo a hablar en alemán o en francés, que decíamos de la película, y empiezo, y llega alguien por un lado y te dice, ay, qué padre está la plática, me está gustando mucho, y tú le dices, pero ¿qué te pasa? ¿Sabes francés? Está hablando en francés. Y entonces esa persona te va a decir, ay, no, está hablando en español, pero tú estás segura que estás escuchando francés. Y entonces lo primero que se genera en nosotros cuando no tenemos la certeza de algo es miedo. Entonces, si nosotros pensamos que esa persona no tiene idea qué está pasando o cada 5 minutos o 10 minutos tiene una imagen nueva, probablemente no quiere estar sola porque le da miedo quedarse sola, le da miedo que de pronto no aparezca alguien que conozca. Así, no sé si les ha pasado que a veces llega visita y ya no los reconoce. Y entonces muchas veces puede estar ahí directamente de la mano con esto. No sé si quieres agregar algo, Tania. No, de eso me parece sí muy claro, ¿no? En realidad es pues el que no entiende, o tal vez si vas a volver, ¿no? ¿Qué va a pasar y demás? Pero creo también, pues tiene que ver con como la dinámica, ¿no? También a la que están un poquito acostumbrados en la casa. Paola nos pregunta que cuál es la diferencia entre una demencia mixta y una demencia vascular. Pues la mixta es Alzheimer con vascular y la vascular es como pura vascular. La vascular puede haber microinfartos, pequeños derrames, puede ser, pero tiene que ver con el metabolismo directamente. Sí. Y nos pregunta Marcela que dónde puede encontrar el libro de los abuelos de Penélope. Ay, inscríbanse. Que se registren, les mando. Sí, que se registren y por ahí tengo el link.
y se los compartimos, ¿sale? Para que lo puedan leer. De hecho, sí, ahí se los compartimos. Y Gaby nos comenta que su mamá tiene un año que le diagnosticaron Alzheimer, se le dijo lo que sucedía, ella es su cuidadora y nota que ella batalla mucho contra eso. Asumo con el diagnóstico como que no lo acepta, quiere seguir como antes, trabajando, y dice que se irá a buscar trabajo y demás, ¿no? Le angustia a ella que salga y no pueda regresar. Entonces, pues que está cuidando justo que no salga y algunas veces aún así sale sin que se den cuenta. Y aquí, por ejemplo, cómo acompañar, es muy importante si estás ahí, ¿quién fue? Gaby, la que Gaby. compartía esto. Si estás ahí, Gaby, es muy importante acercarte y hablar. Al inicio de la plática decíamos hablar de qué estamos sintiendo. Entonces tú te puedes acercar con ella y decirle, mamá, a mí tampoco me gusta lo que está pasando. Entiendo por lo que, o trato de entender por lo que estás viviendo, pero vamos a hacer algo juntas. Y entonces tú puedes buscar acercarte y validar ese enojo, esa negación que ella tiene, para que entonces a partir de ahí puedan ir a otro lado, porque si no ella se va a mantener ahí más tiempo, mientras no se le valide esa emoción, o ella se va a mantener ahí. Entonces es importante que o tú le compartas cómo te sientes para que entonces ella pueda hablar contigo de cómo se siente, pero claro, directo, lo que hemos dicho en algunos otros momentos, buscar un espacio cómodo, seguro para ella, donde ella se sienta muy cuidada. Y entonces ahí empezar a hablar de cómo te sientes tú antes de preguntarle cómo se siente ella. Bien. Y bueno, ponía esta imagen, o poníamos esta pequeña imagen, porque de pronto cuando estamos ahí la familia completa, luego pasan en las dinámicas que creemos que todos somos iguales, que todos vamos a vivir este proceso exactamente igual, ¿no? Que mi hermana tiene que entender que mi mamá tiene demencia y ya le dijeron y parece que se niega todo el tiempo. Y mira, que mi hermano ya está enojado otra vez y no viene y hace 5 días no viene y entonces empezamos a generar este tipo de situaciones. Yo ponía esta laminita aquí porque dice, todas y todos somos diferentes. Voy a poner esta analogía, es como si dijéramos, el mejor hijo de todos estos animalitos que hay aquí es el que pueda subir primero al árbol. Y entonces, ¿ustedes quién cree que sería el primero que podría subir al árbol? O tal vez el único. Seguramente el changuito, ¿verdad? Entonces, no porque sea mejor hijo, no porque tenga más habilidades, más capacidades, no, simplemente es diferente. Él tiene esa habilidad y entonces puede decidir subirse a ese árbol. Pero entonces no tenemos que estarnos juzgando, criticando y midiendo de manera similar. Tenemos que pensarnos como diferentes. Y si nosotros pensamos que mi hermano tiene habilidades diferentes, pero ahorita está enojado, entonces yo puedo hablar con él, genero este contacto de cómo se siente, igual que el consejo que dábamos con Gaby. Le platico cómo me siento yo y después pregunto cómo se siente él, si él quiere hablar de cómo se siente. Para entonces ir quitando estas barreras y al contrario, usar las habilidades. Aquí vienen los animalitos, ¿no? Por ejemplo, del elefante, las habilidades del avestruz, las habilidades del pececito y las habilidades del changuito para que todo fluya mejor. Porque si no, entonces nos perdemos el resto de habilidades y la enfermedad sigue su rumbo y sigue y se va llevando a nuestra mamá, a nuestro papá, a cada vez situaciones más complejas. Entonces, lo importante es generar esta red que entre todos puedan comunicarse y usar esas herramientas, esas habilidades que cada uno tiene para llevarle un poco este acompañamiento a su familiar. Creo que... Sí. Nos comenta, ¿no? También Mónica nos decía que su mamá tiene desde hace 2 años Alzheimer y que al principio pues fue muy terrible para ella, ¿no? Le costó mucho comprender esta nueva vida de su mamá y así que terminó por cambiar la manera de verlo, aceptando que ahora ellos se tenían que adaptar a la enfermedad, ¿no? O a su mamá, no entiendo aquí, pero de las dos, pero
Dice que hoy en día disfruta atenderle y pues se le ha hecho más liviano el cuidado. Cuando acepto, la miro con compasión y amor, ¿no? Que era justo algo que comentabas. También nos dice esto, ¿no? Que la familia tiene pues cosas buenas, que su mamá fue una mujer de carácter muy fuerte y que hoy cuando tiene momentos de lucidez le dice que la ama, ¿no? Que a pesar de que a lo mejor antes no lo hacía. Y mira qué bonito. Esa es una de las cosas que más impactante, no, o sea, de forma más impactante nos llegan, ¿no? Como que se van quitando ciertas barreras sociales, ¿no? Que tuvieron mucho tiempo durante su vida y queda la emoción, tal cual, ¿no? Ahora sí que con menos filtros quizá. Gracias, Mónica. Bien, y pues para seguir un poquito con esta analogía que nos compartes, Iraís, pues justo pues esto, ¿no? El entender que cada miembro de la familia va a reaccionar de forma distinta. Aquí les voy a traer como 2 ejemplos porque es algo que hemos detectado como un patrón común. Las personas que se vuelven los cuidadores principales suelen ser personas que tomaron como la batuta, a veces pues no quedó de otra, pero también fue porque su inercia o su forma de reaccionar ante un diagnóstico como lo es las demencias, pues automáticamente hicieron alguna de estas cosas, ¿no? Reciben el diagnóstico y a lo mejor su primera reacción es empezar a investigar, a lo mejor qué es la enfermedad, qué se puede hacer, ¿no? Como que tomar un poco más de acción. Empiezan a acudir más a las citas médicas, estar pendientes, le preguntan al doctor, le preguntan al enfermero, a todos, ¿no? Entonces, como que la misma personalidad, ¿no? De estos miembros de la familia, pues hace que empiecen a tomar decisiones, porque como ya están informados o están acompañando el proceso, pues se sienten más seguros, ¿no? Esto es algo positivo, sin embargo, algo que hemos visto es que sin darse cuenta este tipo de personalidades, pues van dejando de lado la demás familia, ¿no? Como que no permiten que se participe equitativamente, a veces porque no quieren y a veces porque como yo ya conozco, yo ya sé, entonces yo empiezo a tomar las decisiones, ¿no? Sin a lo mejor necesidad de consultar. Y esto, pues son factores que pueden ser buenos también, pero esto pues los va dejando como aislados, ¿no? Que es algo que después se empiezan también a resentir, porque ¿qué ocurre? El otro tipo de actitudes que hemos visto en las familias, pues es el otro lado, ¿no? Hay miembros de la familia que en lugar de responder haciendo algo, a veces la incertidumbre o el saber, pues no es que no sé qué es esto del Alzheimer o no sé qué es esta demencia, pues se ven paralizados, ¿no? Lo definíamos como en estos puntos, pueden sentirse tan abrumados y angustiados por sus papás que acaban de tener este diagnóstico, que pues no saben qué hacer, entonces mientras yo estoy en el shock, a lo mejor mi hermano ya agarró la batuta y ahora le vámonos a tal médico y demás, y yo sigo todavía procesándolo, ¿no? Algunas de las reacciones que pueden causar y que hemos visto en varias de las familias es que sin querer evaden cualquier cosa relacionada a la demencia, ¿no? Incluso cuando conviven, porque pues es tanto esto que no saben lidiar o no saben compartir, como decías tú al inicio, ¿no? Que no dicen tal cual como lo están sintiendo, que entonces se empiezan a enfocar en cualquier cosa que no sea hablar, ¿no? Reconocer que esta demencia pues ahora está presente en nuestras vidas. Y bueno, la otra es que también confían y dejan que la persona que ya agarró la batuta pues está ocupando, ¿no? Está haciendo las cosas y a veces intentan ayudar, pero pues está, ¿no? Luego estos choques que siempre ocurren en cualquier familia, existe o no existe la demencia, este es un factor que compartimos todas las familias, ¿no? Que pues no todos nos entendemos a la primera, digamos, ¿no? Entonces a lo mejor yo quiero ayudar, pero la persona que está haciéndose cargo, no lo haces bien, o no, esto no es así o asado, ¿no? Y entonces, pues yo me empiezo a hacer a un lado, pues que ella sabe o él sabe. Y entonces aquí terminan por o no ayudar o solo en lo que les dicen tal cual, ¿no? Oye, pues lleva a mi mamá a tal lado a la consulta o hace esto o así. Y entonces esta dinámica pues se vuelve súper cansada, ¿no? Para la familia también. Este tipo de personalidades o de gente que reacciona de esta manera, pues convive incluso con su papá o mamá, que es la que tiene la demencia, pero se mantienen como en convivencia. Yo le puse superficial, entre comillas, porque
no supe como cómo describirlo, pero más como de que hablan de cosas muy, pues por encimita, ¿no? No tocando el miedo a la demencia, no tocando el cómo te sientes, mamá, o el qué estás pasando, ¿no? Que era esto que compartías. No sé si aquí alguien se sienta relacionado con esto, porque hay un comentario, mira, por aquí que dice que nos pregunta si ellos se imaginan que se enferman, pero dice cuando la llama o está de lo más bien y al ratito cuando llego ella me dice que está enojada o algo así, ¿no? Entonces que no sabe si es verdad. No, nosotros tampoco entendimos, no sabemos si te referías a que está enojada o se molesta cuando ella dice que está bien. Si es esto, pues es parte, ¿no? De esto que decíamos de cómo procesa cada persona sus emociones o si ella identifica cómo se está sintiendo, ¿no? Eso entendí yo, no sé, tú entendiste otra cosa. Sí, y también que luego de pronto es muy frecuente que se ponga en duda si le pasa, porque luego yo he escuchado mucho que me dicen, pues parece que no entiende cuando le conviene. Entonces es importante, no sé si a eso se refiera, eh, este comentario donde nos ponen esto. Regularmente se están cambiando, las situaciones van y vienen, pero también lo que decíamos, nuestro escenario viene cambiando, puede ser cada 5 minutos, cada 10 minutos, de pronto puedo tener muy claro de qué estoy hablando y luego ya no sé, entonces, ¿qué pasa? Yo me puedo enojar, ¿no? Porque entonces lo que creí que estaba pasando ya no está pasando, o a veces lo que yo creí que está pasando ahora pasó hace 10 años y empiezo a revolver el presente con el pasado y la gente que está enfrente me pone cara de ¿qué me dices? Y pues le molesta a la persona que no le entienda, ¿no? Entonces, muchas veces creo que puede ser por ahí y por eso, cuando se toma el medicamento, está como si nada, está mucho más tranquila. No siempre ni en todas las etapas se logra esto, pero hay que aprovechar y esto nos hace que el medicamento es el adecuado. Sí, justo por esta variabilidad, ¿no? De respuestas también entre si están bien, están mal o cómo nos lo dicen, es esto, porque lo que cada hermano, cada hijo o cada miembro de la familia, pues responde diferente, ¿no? A lo mejor primero alguno tendrá más la paciencia de querer entender, ¿no? Como lo que nos comentaban ahorita, y a lo mejor los otros hermanos, pues prefieren no, pues no tocar como el tema, ¿no? Justo Kate ahorita también nos comentaba eso, que, ay, ¿lo puedes leer tú? Sí, dice que es muy cierto, que su papá es el cuidador principal y sus hijos, cada uno vivió un proceso diferente y que ella es la cuidadora principal, probablemente por que es enfermera se le deja, ¿no? Aquí es importante que se hable, hay que hablar, no hay que dar por hecho ni porque somos mujeres, ni porque tenemos una profesión de cuidado, ni no. Aquí es importante que se hable porque, por ejemplo, en España, que ya es un país que nos lleva varios años de antelación en esto, hace ya como 10 años leí una investigación que decía que por cada persona que presentaba algún tipo de demencia morían hasta 5 cuidadores. O sea, esto es mucho. No es de fuerza de voluntad, no es de amor. El cuidado de una persona que tiene un deterioro de este tipo tiene que implicar a la familia, tiene que implicar a profesionales. No es sinónimo de amor cuidar 24/7 sin descanso. Eso es importante. Mira, justo también Jessica nos comparte que le pasó con su padre y su hermano, donde ellos se evadían, por llamarlo así, el contacto, el trato con su mamá, y por otro lado mi hermana se angustiaba muchísimo y buscaba más opiniones médicas con el afán de encontrar un antídoto mágico. Pues es que es la respuesta natural, ¿verdad? Es muy, muy común y yo creo que justo comprender estas diferentes formas de reaccionar es lo que nos puede dar una pauta para encontrar puntos medios entre la familia. Estos cambios de humor que incluso también nos comentan, por ejemplo, ahorita Solfima,
que dice que su esposo está bien contento y al rato cambia de humor y le insulta y eso que perdió el habla. Sí, también, es que es esta volatilidad, ¿no? También dependiendo de, bueno, pero creo que esa parte también dependerá, como dice, incluso voy a unirlo con el siguiente comentario de Laus, ¿no? Que dice que su mamá cambia cuando le conviene con alguna familia, se queja de lo que vive en la casa y en la casa se guarda todo, ¿no? Y que esto es complicado porque a algunos hermanos les va bien y a otros no tan bien. Entonces, pues sí. Un comentario ahí. Hay que recordar que hablamos nosotros ahorita de los síntomas, ¿no? Algunos síntomas y cambios por la enfermedad, pero también tenemos personalidad, hábitos, historia de vida, y entonces todo se junta, no es una sola cosa. Entonces es importante buscar herramientas nosotros para acercarnos y hablar. Hola mamá, ¿y cómo te sientes? Y entonces yo me acerco y busco el preguntar también, y si no me lo dice y solo se lo dice a la otra familia, está bien que se desahogue, pero aquí lo importante sería que entonces ustedes como familia, como hijos, ustedes tengan buena comunicación. Entonces, si con ella ustedes ahorita no pueden tener este tipo de comunicación, búsquenlo con sus hermanos, con los tíos o quien esté involucrado. Sí, mira, y justo ahorita va de la mano, ¿no? Que es bien importante que nos acordemos de que en las dinámicas familiares, pues siempre hay cosas previas a la enfermedad de Alzheimer, ¿no? A lo mejor el cómo convivían, el que alguna persona, a lo mejor, por ejemplo, no es que existan favoritos de los papás, ya sabemos, pero sí hay con quienes congenian más fácilmente que con otros, ¿no? O sea, por ejemplo, no es que no les caiga uno bien o no nos quiera, pero pues mi personalidad queda mejor con la de mi hija más chica, quizá, o la mía del papá queda más con la de mi hija más grande, etcétera, ¿no? O sea, este tipo de cosas pues también se van a ver reflejadas aún con la demencia. Entonces, esto es importante que lo tengamos en mente para que podamos reajustarlo, ¿no? Las actividades que cada familia está haciendo, por ejemplo, si de repente alguno, a lo mejor la llevan a pasear más unos que otros, o no sé, ¿no? Ciertas cosas que cambian la forma en la que se están dirigiendo. Y, por ejemplo, en el caso del comentario ahorita que nos dejaban, pues si, por ejemplo, tú, no me acuerdo del nombre, Laus, por ejemplo, ahí, si tú eres la cuidadora o la familia cuidadora principal, pues a veces tienen el reto de que está más, o sea, tú estás todo el tiempo recordándole de medicamentos, de citas, ¿no? Y esto siempre, pues, cambia la dinámica de la familia. Entonces, por ejemplo, aquí, pues, no significa, que tengamos que tomárnoslo como pues sí, negativo, sino como dices, ¿no? Ver la oportunidad de, bueno, en esa casa está contando cómo se siente, entonces yo y mi hermano nos ponemos de acuerdo para ver qué te contó mi mamá, a lo mejor no hoy, ¿no? Para saber cómo hacemos frente juntos. Y nos comentan también por aquí que a veces en las familias son muy difíciles cuando hay quienes no se involucran o falta de compromiso para el familiar, a veces son por intereses económicos y en fin, se olvida de lo más importante que es el familiar y su bienestar. Y aquí, mira, pues esto va de la mano con el siguiente punto, ¿no? Que les poníamos, era justo el que a veces la forma en la que conviven, bueno, no me voy a meter en la parte económica porque ahí sí puede ser otra historia completamente diferente, ¿no? Pero hay familiares que a lo mejor esta forma de tomar la enfermedad o de enfrentársela, pues la hace que se distancien o no quieran de plano convivir. Pero aquí, pues es importante, pues, entender que la poca ayuda o la poca presencia sí va a estar perjudicando la percepción de los papás, ¿no? De si mi hijo me está participando o no. Y o incluso el cómo empiezan a afectarse las relaciones. Aquí decíamos en otras charlas que aún cuando no está, a lo mejor no reconoce a todos los miembros de la familia, sí identifica la emoción que le causa, ¿no? A lo mejor no sé tú quién eres, pero me da gusto verte, ¿no? O que estás ahí, o eres cariñoso y demás. Y esto pues es una huella que sí se queda, ¿no? Y
Y de ahí, pues bueno, cada miembro tiene el derecho de sus tiempos personales y de esparcimiento, que esto pues lo decimos un poco también por el cuidador, ¿no? Esto de estarse turnando y estarse compartiendo, que como decía Tere ahorita, pues esto es la dificultad de cómo llegar a estos acuerdos como familia. Y bueno, ahí no sé si querías agregar algo más antes de que pasemos a esta otra parte. No. Porque justo viene esto, ¿no? O sea, el de entender qué va a estar influyendo, ahora sí que negativo a la dinámica de la familia. Y ahorita ya nos compartían la dificultad de llegar a acuerdos o que participen todos de igual manera, ¿no? Y aquí pues hay muchas cosas en juego. Esta lámina a lo mejor va a estar un poquito media densa, pero es importante como abordar, ¿no? Que todo esto está ocurriendo al mismo tiempo. Entonces son factores que están presentes y que mientras mejor los podamos comprender, perdón, va a ser más fácil entonces nosotros adaptar o ajustar las situaciones en casa y de cuidado. Aquí una cosa real, que es lo que compartíamos en un inicio, pues la persona con demencia tiene ciertas necesidades, ¿no? Que tienen que ser satisfechas y cuando estas no lo son, pues empiezan a haber conductas o reacciones que cambian la dinámica de la familia. Si se invalidan estas emociones y capacidades, también estamos causando pues un sufrimiento a la dinámica familiar y o el no poner atención o castigar por ciertos comportamientos, ¿no? Pues también son factores que influyen en esta forma de cómo está viviendo esa persona, pero además quienes lo estamos rodeando. Poníamos también, por ejemplo, si del cuidador, si ya tenía riesgos de salud previos, como por ejemplo, a lo mejor alguna enfermedad existente, ¿no? A lo mejor su personalidad, sus fuentes de estrés o qué recursos tenía para manejar estas situaciones, la percepción de si está obligado a cuidar a su papá y esta autoexigencia que se impone y las barreras que pueda tener para pedir ayuda, ¿no? Todos estos factores predisponen le pusimos a esto como el sufrimiento en la familia, porque sabemos que el dolor pues es la experiencia natural, ¿no? Ante una demencia, pero que el sufrirlo, padecerlo y estarlo cargando es lo que podemos ajustar, ¿no? Es lo que puede ser opcional y entonces entender que está influyendo en esto pues nos puede generar la empatía que decías hace rato, ¿no? Justamente con cada miembro. Y por el otro lado, quienes no son cuidadores, pues la familia pues puede estar presente con el desconocimiento de demencias porque quiera o no quiera participar en averiguar más o conocer más de lo que está viviendo su papá. Si ya existía alguna complicación familiar o falta de cohesión, si la comunicación ya había problemas previos a la demencia, si había interacción con el cuidador que está, por ejemplo, ahorita, si hay la falta de interacción o la falta de comunicación clara o asertiva con él, también causa, ¿no? Estas conflictos y poco apoyo o participación en el cuidado. Si no se involucran, pues esto es otro factor que mueve a los otros dos elementos, a la persona con demencia y al cuidador, ¿no? Entonces, estos tres factores están en constante interacción, en constante modificación y justo insertas en un contexto que, como compartían hace rato, pues los recursos que puedan tener para la atención, la situación económica familiar, la conciliación que haya o no para resolver problemas dentro de la familia y pues la cultura o ideología que se tenga sobre el cuidado. Y esto, justo es como los factores que entran para los retos de las familias, ¿no? Por ejemplo, aquí cada miembro tiene que hacer su tarea. A lo mejor nosotros, la persona con demencia, pues no puede ya satisfacer sus necesidades emocionales o demás, pero nosotros, familia y cuidador, sí podemos intentarnos adaptar a esto, ¿no? Y entonces, cuando esta interacción no se comprende o se desconoce, es cuando juzgamos, atacamos o sentimos incluso, es que no vienen, no me ayudan, pero no estamos como entendiendo o empatizando con los factores que pudieran estar impidiendo este apoyo, ¿no? Nos comentan por aquí, por ejemplo, William, que cuál sería la forma de pasar tiempo con un
una persona con inicios de Alzheimer. Pues bueno, aquí dependerá siempre de la dinámica particular. No sé, Iraí, si tienes alguna recomendación. Y pues recordar, y más en una etapa inicial, yo creo que como lo tratabas antes, ¿no? Lo que es importante es hablar qué está pasando, no ignorar lo que está pasando. Entonces, hablar cómo se siente, qué hay, qué quiere hacer, tú qué quieres hacer, qué tiempo hay para hacer las cosas, cómo se pueden acompañar. Muchas veces las personas lo tienen muy claro, qué quieren y qué no quieren. Y a quienes nos angustia es a nosotros, ¿no? De pronto es, ay, pero ¿cómo quiere que, no sé, irse a caminar al parque? Mejor que se quede aquí acostado. Luego vemos al inicio, no sé si están en la mesa comiendo o así. No, 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 pásenle el agua, pásenle la sal, pásenle todo, que no se levante, ¿no? Y no, hay que tratarlo igual exactamente, ¿no? En este sentido, y más en una etapa inicial. Los cuidados específicos tienen que ir siendo de acuerdo a la evolución que va llevando. Lo que yo te diría ahorita, William, que puedes hacer es hablar con la persona. Si es una etapa inicial, la persona te puede decir cómo tratar, cómo pasar el tiempo, más allá de lo que te pudiéramos decir nosotros. Sí, igual Saraí nos comenta que cómo es el manejo de emociones que vive un cuidador cuando es familiar. Pues bueno, es que ahí depende, ¿no? Siempre de la situación particular, pero creo que algo que nos ha permitido trabajar es justo ir venciendo estos mitos que hay en todas las familias. Les pusimos 2 muy claves, porque además son de los que la mayoría nos compartió, pero creo que esto también nos da una pauta de cómo lo está viviendo no solo la persona con demencia, sino el cuidador. Es manejar las emociones o gestionarlas, como decías hace rato, es todo un rato. Sí hay que estarle intentando, practicando, ¿no? Trabajándolo, pero creo que se puede empezar acercándose a lo que tenemos que vivir con este proceso como familia, ¿no? Siempre se piensa que de los familiares que no visitan a sus padres que tienen Alzheimer o alguna demencia, dependiendo de sus razones, la mayoría cree que es porque ellos ya no se dan cuenta si están o no, o si los visitan o no, porque no los reconocen, ¿no? Y esto, pues, es parte de lo que comentábamos un poquito hace rato, que pueden no identificar quién eres a lo mejor por nombre y la relación que yo tenía contigo, quizá, pero la emoción o sensación que les causa sí está, ¿no? Esta huella emocional es la que es significativa, y entonces, si yo no estoy, menos, ¿no? Voy a tener la interacción, o menos me va a reconocer, o menos voy a poder yo incluso convivir con él, porque aunque la otra persona a lo mejor no sabe que soy su hija, pues yo sí sé que es mi papá o mi mamá, ¿no? Y entonces aquí a lo mejor él no se da cuenta ahora sí que como en cuestión de memoria o identificarlo, ¿no? Que no está, pero toda la demás familia sí lo nota. Si yo no voy a ver a mi papá que tiene una demencia, mis hijos van a ver que yo no estoy yendo a ver a mi papá, ¿no? Y entonces esa huella sí se queda. Mis hijos están aprendiendo a través de mí cómo voy a actuar yo en caso de que, bueno, cómo van a actuar ellos en caso de que yo algún día tenga demencia, digamos, ¿no? Y esto es muy fuerte cuando lo entendemos, porque si yo no muestro ese acercamiento con mis papás, entonces pues es probable que esté indicándole a mis hijos tampoco tenerla, ¿no? Conmigo a lo mejor en un futuro. El pensar que esa persona ya con la demencia, y pues ya no es mi papá o mi mamá. Y esto, pues puede ser que no juegue ya el rol de mi mamá, la que aconsejaba, como decías hace rato, ¿no? Mi papá que nos decía o nos apoyaba en tal o cual cosa, pero sigue siendo ella como persona, ¿no? O sea, a lo mejor ya no es mi mamá, pero ya es la persona que fue durante su juventud, durante su crecimiento y demás. Y entonces esos gustos, esos recuerdos, estas cosas que siguen siendo parte de su identidad, pues quedan, ¿no? Algunos a lo mejor se irán perdiendo, pero esta respuesta emocional vuelve a tomar otra vez, ¿no? Un papel primordial en la vivencia de esta persona. Entonces, aquí un poco invitarlos a las demás familias que no son los cuidadores, pues justo a participar, involucrarse en la vivencia, ¿no? Acompañamiento de esta
de esta demencia, porque la huella la estamos dejando hasta en nosotros mismos, ¿no? Sí. Y me gustaría hacer un comentario ahí, ¿Sí? perdón, que es también, si vemos que las personas no se están acercando, hay que parar esa búsqueda, ¿no? Porque entonces si no, lo único que vamos a hacer es desgastarnos. Como hace rato alguien que nos compartía de esta parte económica, también me quedaba pensando, ¿no? Después viene un desgaste muy grande a la hora que hay pleitos, ¿no? Entre la familia por lo que se quiere. Yo quiero que tú vengas y visites. Mira, mi mamá se pone muy contenta cada que te ve, por favor, ven más seguido, y entonces empieza a haber un desgaste mayor. También es importante aceptar cuando la otra persona no quiere y entonces activar otras redes, familia, amigos, vecinos, profesionales, busquen otras opciones, no quedarnos solo ahí. Sí, exacto. Y aquí, de hecho, es otra de las formas que planteábamos, ¿no? También ya para ir cerrando la charla porque nos pasamos de la hora, pero bueno, aquí siguen acompañándonos, así que gracias. Pero bueno, otra de estas formas de ayudar, justo es permitir descansos de quien está cuidando. Si es mi papá, por ejemplo, que cuida a mi mamá, pues yo un día, a lo mejor turnarnos para que él pueda descansar, hacer otra cosa si quiere dormirse, lo que quiere hacer con su tiempo, involucrar a los papás, ¿no? A nuevas actividades, por ejemplo, si yo no soy el cuidador, pero pues bueno, a lo mejor me los llevo a comer un día o alguna otra cosa que pueda hacer como en convivencia ayuda mucho porque también me permite a mí y a mi familia directa, a lo mejor mi esposo y mis hijos, ¿no? A estarse involucrando con esta convivencia con el abuelo o abuela que tiene demencia, ¿no? Y es buscar estas nuevas formas de interactuar. Poníamos ahí también, porque siempre es una sugerencia, si no estoy presente, pues a lo mejor en los gastos, ¿no? El apoyo económico de ser necesario, y preguntar, esto lo retomé de la charla anterior, justamente en donde las cuidadoras que están en nuestro grupo de apoyo decían, pues ya aunque sea preguntarme cómo estoy, ¿no? ¿Qué necesito? Ya que me dejen desahogarme es una ayuda gigante, ¿no? Y creo que es algo valioso de rescatar. Y justo aquí, ¿no? Como esto final, cuidar mis propias emociones es, pues procurarme a mí, ¿no? Trabajar en mi proceso de aceptar esta enfermedad, en cómo, veo la situación, ¿no? Si yo a lo mejor no me acerco mucho, pues, ¿qué puede ser lo que me está impidiendo acercarme? Si me cuido yo, pues puedo aportar más también al cuidado de a quien estoy cuidando en el caso del cuidador o de los demás familiares, ¿no? Que es cuidar incluso al cuidador, si es mi hermano el que está cuidando, mi papá el que está cuidando a mi mamá, pues aportar lo que más pueda, ¿no? Para yo también levantar un poquito la carga, porque pues de él depende que mi papá siga bien, ¿no? Esto que comentabas de hablar del tema, ¿no? Es importante como bajar un poco las barreras, incluso si no se animan, primero escríbanlo, ¿no? Pero la cosa es que lo expresen, que salga esta emoción, qué es lo que siento, lo que estoy pensando y aportar esto, ¿no? Cómo podemos manejar cosas como familia, pero hablarlo, justamente a darle espacio, como decías tú, a reconocer lo que estoy sintiendo. Y bueno, finalmente, pues cuidarnos entre todos, ¿no? Como la familia de forma integral, porque todos estamos viviendo este proceso de mi papá, mi mamá tiene demencia y ahora qué sigue, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Y la forma de actuar es justo esto, pues entender que estamos en un mismo barco, ¿no? Que entender la enfermedad de mi papá también me ayuda a entender a mí mi propio proceso, entender lo que yo estoy viviendo, lo que me está asustando, y demás cosas, ¿no? Que creo que es algo que siempre está presente. Y bueno, les poníamos, ¿no? Justamente esta como frasecita de que el cuidador es la principal fuente de bienestar de nuestro familiar, pero todos merecemos la oportunidad de convivir, cuidar y procesar la enfermedad de nuestros padres, vivir nuestro proceso junto con ellos, ¿no? No sé aquí si tienen algún comentario, porque esto sí ya es para despedirnos, ¿no? Y de ahí no sé también si tú tienes algún comentario. Sí, no, pues Denise nos preguntaba si hay formas de frenar un poco la enfermedad, el avance, y sí, es el tratamiento integral. Por aquí en estas charlas de Facebook Live, la primera fue sobre tratamiento integral y ahí se explica de manera muy clara cuáles son los procesos que se pueden llevar a cabo
para que se frene lo mayormente posible la enfermedad. Entonces, sí se puede con un tratamiento integral. No sé, creo que se quedaba un comentario atrás, que creo que es de Leti Alvarenga, que nos habla, dice, en caso de mi mamá, ella sabía de lo que se trataba la enfermedad cuando empezó con los problemas cognitivos y se preocupaba mucho. Lo que hice fue darle soporte, le decía, no se preocupe porque aquí estoy yo para que las cosas sigan haciéndose como le gusta, y eso la tranquilizaba. Ahora ya tiene 4 años en cama y está luchando por su vida. Tiene neumonía y es un pronóstico reservado. Me siento satisfecha porque nunca le faltó amor, respeto a su dignidad, atención en lo que ha necesitado. Creo que plantearnos ahí como a la par de la persona que estamos apoyando es lo mejor. ¿Qué podríamos decirle que le dé tranquilidad? Entonces, esa respuesta que tengan, porque esa no la tiene un profesional, esa no la va a tener la vecina, esa la tienen ustedes porque conocen a la persona. ¿Qué le va a dar tranquilidad? Si a la mamá de Leti le daba tranquilidad que le dijeran que las cosas iban a ser como ella quería y para eso estaba ahí ella y le iba a ayudar, entonces eso se le decía. Y miren, a mí sí me parece muy bonito este comentario y lo agradezco mucho, Leti. Y también nos comenta por ahí que cómo le hace, Mariela, que cómo le hace sentir una hija de 2 añitos y es cuidadora a la vez, ¿no? Ya, pues estos retos. Sí, que convivan. Hay proyectos intergeneracionales buenísimos. Igual puedes ponerte y buscar un poquito de repente en internet o déjame ver si encuentro algo y nos puedes contactar ya directamente o en inbox y te mandamos algún link de qué se puede hacer o algún proyecto que hubiera en España. Creo que hay muchos de trabajo intergeneracional. De hecho, juntan guardería y casa de descanso. Entonces está muy, muy padre ver cómo interactúan. Entonces sí puede. Fíjate, aprovechando ese comentario de Mariela, se me hace muy valioso esto, ¿no? Cómo procurar incluso esta convivencia con los miembros chiquitos de la familia también, ¿no? Porque aquí es lo que les comentábamos, a todos tienen el derecho a vivir este mismo proceso, aunque sí doloroso, pero la verdad es que como nos han comentado en otras personas aquí en las conversaciones, ¿no? Justo la oportunidad de haber convivido, ¿no? De haber cuidado a su papá, de haber podido hasta despedirse porque va como acompañando este proceso, creo que eso es lo valioso y es quizá algo que nos gustaría que lo tomáramos como algo incluso por salud mental, ¿no? Salud emocional propia, el yo convivir con mis papás, con mis abuelos, si es mi hermano el que tiene demencia, ¿no? O sea, el estar ahí me ayuda también a mí, porque entonces puedo digerir mejor conforme voy también conviviendo, compartiendo y ahora sí que distribuyendo estas tareas de cuidado son muy cansadas, pero también es un privilegio, ¿no? De poder tener mucha gente que a lo mejor no se puede despedir de su familiar o demás, y aquí creo que es una enfermedad que si es buscarle algo bueno, ¿no? Esto es una de esas cosas, justamente el que podemos justamente apapachar, acompañar y compartir, ¿no? Estas vivencias con la persona que tiene demencia. Entonces, pues no sé si tienen alguien más algún comentario, alguna duda. Mira, Berta nos comenta justo que a su mamá sí le gusta convivir mucho con los pequeños. Y sí, pues es que ahora sí que nos pegan en el lado más cursi y humano, ¿no? Los chiquitos siempre nos causan esas emociones y la demencia no te quita esa respuesta, al contrario, ¿no? Bueno, dice que no le gusta porque es celosa con su hija, nos dice Mariela. Sí, pues aquí tendríamos que revisar, Mariela, cuál es el contexto un poquito más completo, ¿no? Porque regresaríamos a ver en qué etapa se encuentra. Nosotros podemos dialogar, podemos armar algún
tipo de estrategia de acercamiento. Puede ser a lo mejor no directamente a través del juego, pero sí de la ayuda. Muchas veces cuando reaccionamos es cuando queremos cuidar a algo o a alguien. Entonces, depende de esta etapa, podemos empezar a generar estrategias, ¿no? Desde, mamá, tengo que ir a cocinar y vi que mi nena se siente un poquito mal, le dolía la panza, ¿crees que le puedas echar un ojo? Qué sé yo. Y entonces empezamos a generar ese pequeño vínculo de acercamiento donde no las obligo a convivir, sino es a partir de un sentimiento de utilidad de la propia persona hacia su nieto. Entonces hay que ver esto que te digo, ¿no? O sea, cuál es el contexto completo. Igual, insisto, si gustan escribirnos, también podemos asesorarles o tener alguna sesión de orientación más específica o más detallada para que también nuestros comentarios puedan ser más asertivos en su caso específico. Sí, sí. Y de todas formas, ahorita al terminar la charla, yo también les voy a dejar la liga del formulario para que si quieren recibir este compendio de recursos para toda la familia, pues lo puedan adquirir, ¿no? Y en un momentito más se los estaremos compartiendo. Yolanda nos dice que su esposo tiene demencia y que a él le gusta mucho convivir con los nietos, que hasta ahorita todavía los reconoce y pues entonces aprovecharlo más, ¿no? Todavía. Marcela nos comenta que su papá a veces anda de humor para convivir con su hija de 4 años y a veces no quiere que estén ni cerca, ¿no? Se me hace difícil explicarle a mi hija eso y mi papá no tiene tan avanzada su demencia, pero aún así hace muchas cosas, sí. Pues esto que decíamos justo de cómo platicar con los chiquitos, ¿no? Sobre esto que está pasando con el abuelito. No sé, ahí, ahí sí tienes. Creo que también Marcela es a quien le vamos a pasar lo de que preguntó del libro, ¿no? Sobre los papás de Penélope. Sí, ahí podemos irnos acercando y ver cómo, a lo mejor si yo no puedo dialogar en este momento con mi papá, a lo mejor sí con mi hijo, ¿no? Y al final de todo es ser muy creativos, flexibles, hay que conocer de la enfermedad cuál es la evolución para que justo estas decisiones que se nos pueden ir presentando, ir tomando las decisiones más asertivas. Pero yo creo que la clave principal es la creatividad, que esa nos va a ayudar a sacar ideas, a sacar nuevas formas, estrategias y no querer hacerlo como cuadradamente y es que mi papá debería de entender porque él es el adulto o mi hija tiene que entender, no. Hay que acompañarlos con diferentes estrategias, hay que prepararnos nosotros. Muchas personas de repente dicen, hay que planear, ¿no? Como en este proceso de la demencia y el acompañamiento. Y yo creo que es mejor prepararnos. Prepararnos es conocer más sobre la enfermedad, pero también sobre nuestro familiar. Entonces, si hacemos eso, vamos a estar listos y listas para lo que venga, ¿no? Si vamos de la mano, lo que decíamos al inicio, también con el ir aceptando cada diferente etapa que vamos viviendo, esto será algo muy, muy bueno para nosotros y para la persona. Así será más ligero este proceso para los hijos, para la pareja, si es que está viviendo ahí con ellos, para los nietos y todas las personas que estén cerca y para la propia persona. Y esto nos va a ayudar a que la enfermedad avance lo más lento posible. Bien, por ahí también ya les compartimos la liga para el registro, Iréis, de lo que estábamos comentándoles. Entonces, bueno, esperamos que lo puedan aprovechar. De todas formas, estará por ahí saliendo esta edición del librito del compendio que les tenemos para ustedes. Y bueno, pues nosotros no nos resta más que agradecerles. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos duramos ya casi la hora y media. Pero bueno, es que nos podríamos seguir, ¿no? La cosa es que esperamos que les haya servido mucho. De todas formas, escríbanos, puede ser por el inbox o también a los teléfonos que tienen aquí apuntados, pues son formas en las que podamos contactar con ustedes y ver si, pues en qué otra cosa podremos aportar, ¿no? De mi parte, pues todo, un gusto. Sí, muchas gracias a todas y a todos que estuvieron por acá siguiéndonos y pues nada, los esperamos próximamente, por aquí les estaremos compartiendo cuando tengamos otra charla. Sí, pues un gusto y feliz noche a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta luego.